Desde San Marcos, la Decana de América, Canal Web de Culturas, con su programa Pensadores Peruanos. Este es un programa que presenta a los estudiosos y académicos sanmarquinos de las 5 grandes áreas del conocimiento que imparte la Universidad de San Marcos, quienes con su producción científica, su trayectoria académica y publicaciones nos hacen conocer la vasta y rica formación social peruana. Los resultados de sus estudios e investigaciones han contribuido al desarrollo de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Han dejado huellas en las generaciones de hoy y están vigentes en las publicaciones que de ella se realizan. Nos encontramos con el antropólogo Roberto Arroyo Hurtado. Sea usted bienvenido, mi querido Roberto. Gracias, doctor Bernardino. Somos muy amigos, pero dada donde estamos, tenemos que seguir ciertas formas. Así es. Bueno, me voy a referir brevemente al doctor. Él tiene sus estudios doctorales en la Universidad de París. Bueno, él es licenciado en Antropología Social por la Universidad de San Marcos, es máster en Historia de las Economías y Sociedades del siglo XVI al XIX, en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales, en París, Francia. Tiene sus estudios doctorales en el tercer ciclo de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, igualmente en París, pues sus tutores fueron Pierre Vilar y Ruggiero Romano. También hizo estudios en el Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano y en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional. Él ha sido presidente de la Asociación de Procesos y Redes Urbanas. Es profesor investigador de la Universidad Ricardo Palma, a cargo del proyecto 200 años después. Debo decir que él ha sido profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de San Marcos. Hoy labora en la Universidad Ricardo Palma. Es investigador externo del Seminario de Economía Social, Solidaria y Popular. Asimismo, es docente de la maestría en Planificación Urbana y Regional de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería, desde 1987 al 2017, además de haber sido coordinador académico de esa maestría en el año 2017. Él es consultor en el Instituto Metropolitano de Planificación, o fue entre el año de 1996 al 2002. Hizo el Plan del Cercado de Lima y el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano. También los planes de desarrollo concertado de distritos como San Borja, Surco y Lince. Es consultor del Centro Bartolomé de las Casas en los planes de desarrollo concertado en Cotabambas y de la región Apurímac. Así, él tiene pues una experiencia muy larga y muy conocedor de toda la problemática urbana del país, particularmente de la Gran Lima. Él ha sido también profesor de la Universidad Nacional Agraria La Molina en 1965 y en la Ricardo Palma, y en la UNI también, ¿no? Y así pues su experiencia en las aulas universitarias es grande. Tiene una serie de trabajos publicados, por ejemplo, la adenda Revisión Comparativa de la edición del Instituto de Historia de la Universidad de San Marcos en 1952 del vocabulario de la lengua general de todo el Perú, llamada lengua quichua del Inca. También este trabajo Lima, una ciudad en trizas. También las amunas de Huarochirí, un sistema de recarga artificial de los acuíferos altoandinos. También otro trabajo es sobre la aproximación al patrón andino amazónico de poblamiento, apropiación, ocupación y gestión del territorio. Tiene una guía de planificación territorial y la perspectiva intercultural. Ha escrito sobre Lima Norte,
caracterización económica y proyectos sociales, igualmente colonizados, globalizados y archivos en las grandes transformaciones de Lima. Otro trabajo es el de Lima Norte, ¿no? Es decir, al norte de la Torre de Babel, experiencias de gestión en el área norte de Lima. También Lima, crisis y alternativas, la Carta de Lima. Y así podríamos mencionar otros trabajos que Roberto nos tiene. Bueno, él es conocedor de este problema de Lima y hoy nos va a hablar sobre Lima Metropolitana, una ciudad en cuestión, ¿no? Bien, gracias por la introducción, la generosa introducción. Bueno, hemos pasado nuestra vida fundamentalmente desde San Marcos y otras universidades dedicados en lo posible a la investigación, como tú has señalado, los temas urbanos y los temas rurales, las comunidades y las ciudades. Y esa investigación que en la hoja de vida pueden aparecer como compartimentos estancos, ¿no? Por un lado la ciudad, por otro lado las comunidades. Cuando hemos investigado y hemos trajinado, especialmente por el territorio, vemos una interrelación muy fuerte, ¿no? Y ese va a ser el eje de la conversación que vamos a tener, ¿no? Cómo Lima Metropolitana está totalmente articulada, aún más. Lima Metropolitana es el centro del país, ¿no? Por eso el Perú es definido como un país centralista, un país centralizado. Y Lima es la que se beneficia de esa posición estratégica de ser el centro desde la época colonial, ¿no es cierto? Iba a ser Jau, pero a los 3 años, ¿no? Se va a fundar Lima y a partir de esa fundación colonial hasta la fecha, para resumir, digamos, la exposición posible de hoy día, los mismos problemas que confrontó el alcalde de Lima en los primeros 5 años, hasta antes de que se forme el virreinato de 1542, ¿no? Con las nuevas leyes, que se forme el virreinato, toda la gobernación de Nueva Castilla, ¿no? Que ese era el nombre con que se fundó, digamos, lo que iba a ser parte de la monarquía española, ¿no? Nueva México, Nueva Castilla, y Nueva Castilla va a devenir en el virreinato del Perú. Pons dice lo siguiente, que en 1538 se da una ordenanza, ¿ya?, para recuperar los solares que le habían dado a los conquistadores, a los encomenderos en el Damero de Pizarro. ¿Por qué? Porque una ordenanza anterior decía lo siguiente, que los solares tenían que ser amurallados, cada solar tenía que tener sus paredes para evitar que los animales menores, ovejas, chanchos, gallinas, patos, estuviesen andando por todo el damero. Segundo, las acequias de riego tenían que ser también mantenidas para que no se inunde. Y tercero, era que todos los detritos de la actividad ganadera y de la actividad agrícola se esparcían por la ciudad. Entonces, esa ordenanza decía que si en un año no se construyen las paredes de los terrenos que se le habían encomendado, que le habían dado en propiedad, revertían al cabildo, a la ciudad. Y el alcalde, Nicolás de Rivera Viejo, impone esa sanción. Pero cuando se funde el virreinato, los encomenderos le van a decir al virrey: el alcalde nos ha quitado los solares, porque no habían cumplido, ¿no?, con la ordenanza. Y por lo tanto, desde ese momento, el poder ejecutivo, el virrey, se impone sobre el alcalde y le ordena al alcalde de Lima devolver los terrenos confiscados, revocar la donación. Es exactamente el problema de ahora. La Municipalidad de Lima no tiene ningún poder, tiene un presupuesto. El macrourbanismo de Lima lo hace el Ministerio de Economía y Finanzas,
el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Vivienda. Y eso dio lugar al tren eléctrico, al metropolitano, ¿no es cierto? Fueron ejecutados por el Poder Ejecutivo en la línea 1 del metro. Y ahí se va a notar claramente cómo la corrupción, de la cual Basadre decía, ¿no? En el Perú, la corrupción no se demuestra, porque es un axioma, ¿no es cierto? Y Francisco Quirós, Alfonso Quirós, va a hacer el estudio, ¿no?, de los 4 grandes ciclos de corrupción desde la reforma fiscal de Abascal en 1818-1815. ¿no? Entonces, esa continuidad de la colonia, tanto en el sometimiento del poder local al poder ejecutivo, el alcalde frente al virrey, o el alcalde frente al presidente o al ministro de Economía, al de Transporte y al de Vivienda, a eso Aníbal Quijano le llamó la colonialidad del poder. O sea, la formación colonial, ¿no?, del Perú y específicamente de Lima, reproducen tanto la relación de Lima con el país en su conjunto, el centro, el eje, y en relación a la misma gestión de Lima, los mismos patrones que la colonia instaló, el centralismo y el manejo en manos del Poder Ejecutivo de la ciudad. Y Aristóteles se queda pues sin teoría de la polis, ¿no?, donde Aristóteles planteaba que la polis, ¿no es cierto?, tenía que buscar la dicha y la prosperidad, la seguridad y la dicha, ¿no?, la seguridad y la felicidad, la dicha. Entonces, esos objetivos estamos lejos de cumplirlos. Bueno, Roberto nos hace mención de la fundación de Lima, ¿no? Y claro, él añora un poco por qué no fue la capital del Perú, Jauja, ¿no? Ciudad de la cual él es oriundo, pertenece a los jaujinos, ¿no? Claro, y yo fui testigo de algo muy, muy interesante, ¿eh? Y vamos a desviarnos, pero hablamos también de otra capital, ¿no? Y los jaujinos van a estar felices, ¿no? Tenía un amigo, Luis Castro, y él, por iniciativa propia, era una persona muy activa en la revaloración de Jauja y esa tradición de recuperar la herencia española, la herencia colonial, ¿de acuerdo? Entonces, va a promover en el año 2018-17 la formación del patronato de la cultura de Jauja, español jaujinos, ¿ya? Un convenio entre la ciudad de Trujillo, la tierra de Pizarro, y Jauja, un hermanamiento de las dos ciudades. ¿De acuerdo? Entonces viene el alcalde y sus regidores a Jauja en 2018 y firman el libro de oro, donde está estampada la firma de... Tengo fotografías de eso algún día, si quiere verla, ¿no? Ah, pero eso tiene que ver, Roberto, con la Tunantada, donde Claro, están los chutos. Exacto. Va a haber un evento de Jauja lanzando la Tunantada como patrimonio nacional, que es, ¿no es cierto? Pero estaba postularlo para patrimonio mundial. Entonces todo eso iba encadenado, ¿no? Reconocer el patronato, pero cómo termina esa historia del patronato, y volvemos a la Tunantada porque es muy rico. El alcalde, cuando se despide de Castro, de haber pasado 3 días bailando, ¿no?, comiendo la Tunantada, obviamente, ¿no es cierto?, mirando la Tunantada, ¿no?, comiendo la pachamanca, ¿no es cierto?, los boitos de Jauja, ¿no?, y le dice, oiga, todo excelente, los amigos, la fiesta, la comida. Eso sería un 20 de enero, ¿no?, porque es la fecha que ellos celebran la Tunantada. Claro, la Tunantada. Entonces ya pues se rompió eso y desgraciadamente Castro falleció hace un año y ese proyecto se quedó, ¿no?, de ese hermanamiento entre Jauja. Pizarro formó una comisión para ver dónde podía ser la capital del Perú, y donde han escogido los chinos, en Chancay, ahí estuvo la primera elección, que eran los atavíos, dado al marquesado de Pizarro, eran los atavíos, ¿no?, esa zona. Entonces, porque el calado, ¿no?, porque la Rada del Callao
es muy pequeña, ¿no? Acoderan los barcos 6 kilómetros adentro. Y en Chancay, ¿no? Los chinos han elegido precisamente porque barcos de gran calado van a estar ahí, ¿no? O sea, se fijaron. Entonces, ahí, pero vieron que el clima, ¿ya?, de Chancay en ese momento no era el más propicio, vieron alguna dificultad y eligieron Lima. No, ya existía, ¿no? Callao, que son las piedritas chiquitas, ¿no? Callao eran las piedras diminutas que estaban en el mar, y ese nombre, ¿no?, se tomó el puerto, y ahí ya en 10 minutos, ¿no?, o caminando en 1 hora, ¿no es cierto?, estaban en el Callao ya el enlace con la metrópoli. Principalmente fue eso, ¿no? Y ese cambio rearmó la columna vertebral del país, ¿no?, del Cusco, de ser el ombligo del Tahuantinsuyo, fue trasladado a Lima, ¿no? Y ese papel centralista, ahora el alcalde está tratando de que el centro histórico recupere su prosapia colonial. ¿De acuerdo? Entonces ya las calles van nuevamente, ¿no?, en el plan de recuperación del centro histórico, van a venir, cosa que los turistas vengan, ¿no es cierto? Piensan en cifras fabulosas de turismo. Pero el gran problema es que 1.400 viviendas, algo así, declaradas Patrimonio Histórico de Lima, en el centro, los inquilinos de los callejones, las quintas, los corralones, no han cumplido con hacer la inversión para rehabilitar esas viviendas, y los planes de rehabilitación de los alcaldes, ninguno ha funcionado. Entonces eso ha fracasado, ¿no? Entonces lo que hay en el imaginario del alcalde es hacer que las iglesias luzcan como en la colonia y recuperar, ¿no?, el centro histórico para el turismo, ¿no?, por la experiencia de Quito, ¿no?, de hacer un atractivo. Pero la condición humana dentro del centro, ¿no?, los tugurios, la delincuencia, la corrupción, ¿no?, la miseria, principalmente el hambre, ¿no?, las enfermedades, el COVID, 200.000 muertos. Entonces, por eso el título de la conversación era La ciudad en cuestión. Y eso me vas a permitirme, Bernardino, leer, a ver, Roberto, un escrito muy perspicaz de Federico Bayor, que fue el director de la UNESCO. Y en el año 1989 se hizo en Lima un simposio en la Universidad de Lima para el desarrollo urbano, la gestión urbana, y vinieron los tratadistas más encumbrados y los de Lima, los que estaban en ese momento trabajando en esa problemática, ¿no?, de cómo gestionar la ciudad. Escribe lo siguiente: las ciudades que han sido el ámbito por excelencia de la solidaridad comunitaria y del vínculo social son ahora con excesiva frecuencia el símbolo del desorden, del caos, de la radicalización, del despilfarro y la delincuencia. Las ciudades, se dice, son máquinas de producir miseria y desigualdad social, de destruir el entorno natural y el medio humano. Existe la tentación de culpar a la ciudad de nuestro mal vivir, cuando este es en realidad el resultado de las grandes quiebras e incapacidades de la contemporaneidad, centrada en un sistema económico que ha olvidado el rostro humano y el largo plazo, de una estructura bipolar que acumula riqueza en uno de sus extremos y pobrece en el otro, en el que se conjugan, como proceden los derechos humanos y la participación ciudadana, en la que no hemos sabido conciliar afirmación individual y solidaridad comunitaria, la autonomía de las personas y los grupos con la cohesión social. Este párrafo es un retrato de Lima actual, y lo dijo en 1989. De acuerdo, y parece un retrato de lo que es Lima ahora, ¿no? Dime, Roberto, eso es lo que tú recuperas también en tu libro sobre Lima en trizas. Lima, la ciudad en crisis, no sé, la ciudad en crisis, ¿no es cierto? Pero ahí lo que tratamos es de mostrar toda la desarticulación, la fragmentación de Lima, ¿no?, la dispersión de la ciudad con lo que han llamado la periferia de Lima, ¿no es cierto? Pero antes había una estigmatización, ¿no?,
los conos de Lima, o el cinturón de miseria, el cinturón de pobreza, los marginados, ¿no es cierto? Y los sociólogos, los antropólogos, ayudaron a esa estigmatización con la categoría de migrantes. Entonces, a los que vinimos de fuera, ¿no? Yo llegué a Pillonaca, dicen, pues, ¿no? Los migrantes de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, es como un estigma. Y más bien en el libro lo que sostengo es que lo hicimos con Antonio Romero, un economista, a iniciativa de él además. Decimos ahí que Lima ha sido refundada, que los que están en Lima no son migrantes, sino se han reapropiado del territorio y han refundado Lima. Lima no tiene nada que ver con la Lima colonial, con este sueño nostálgico de recuperar el centro histórico, porque Lima tiene ahora otros centros: Lima Norte, Lima Este, Lima Sur y el mismo Lima Centro, ¿no es cierto? La gamarra, los ambulantes, el comercio informal, todo eso ha descompuesto, ¿no? Lo que era la Arcadia colonial, ¿no es cierto? Eso que Valdelomar con mucha sorna decía, ¿no? Lima es el Perú, el Jirón de la Unión es Lima y el Palais Concert es el Jirón de la Unión, y yo soy el Palais Concert, yo soy Lima. Pero eso lo decía en tono de crítica, no era una... Entonces eso hoy día, digamos, a partir, y ahí vale la pena Pero antes, Roberto, algo tiene que ver también con lo que dijo Sebastián Salazar, Lima la horrible. Claro, pero para hacer justicia, esa expresión es de César Moro, ¿no? En 1990 y tanto, creo, se publica La tortuga ecuestre, ese famoso poema de Moro, y para fechar, dice, escrito en Lima, la horrible. Y por eso Sebastián Salazar Bondi, cuando escribe con ese título, Lima la horrible, pone como epígrafe, ¿no? Y lo cita, ¿no? César Moro, ¿no? Sale el epígrafe de César Moro. Entonces, el Lima lo horrible, ¿no es cierto? Pero esa es una visión, pues, digamos, limeña, ¿no? Porque cuando uno escucha Chacalón, no, soy un muchacho provinciano que se levanta muy temprano a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, cuando los amigos puneños dicen, o los de las diversas marchas que han habido para la toma de Lima, hemos discutido ese tema, ¿no? En una entrevista, y le decíamos que es una falsa consigna, ¿no? Que no tiene sentido esa consigna, porque Lima hace tiempo que se ha tomado, ¿no? Después del terremoto del 40, toda la migración que relata Matos Mar, ¿no? Desborde popular, ¿no? O Amat, ¿no? Amat, huaico social le llama, ¿no? Naturalizando el proceso, ¿no? Como es un economista, ¿no? Científico, entonces él cree que está alabando a la migración diciéndole un huaico social, ¿no? Pero lo está naturalizando, no lo ve como un fenómeno natural, un huaico social. Pero él tenía su apuesta por ese huaico, ¿no? Y trabajó a favor de eso, para ser justo, ¿no? Pero Matos le llegó desborde popular y crisis del Estado, ¿no es cierto? Sí, y ya, pues, por eso Lima hace tiempo que se ha tomado, está refundada, sino que el Estado todavía es un aparato que está de espaldas a su movimiento. Claro. Parecería que Lima se ha reconfigurado en diferentes momentos, ¿no? Desde la colonia, como tú has mencionado, cómo ha ido creciendo Lima. Ya comienza el siglo pasado, por ejemplo, con esto de las barriadas, ¿no? Y fueron creciendo. Después lo llamaron, creo, pueblos jóvenes, ¿no? Y después lo llaman asentamientos humanos. Increíble, ¿no es cierto? Pero tú puedes ver cómo Lima ha crecido, ¿no? Tanto, que uno, por ejemplo, va por el Valle de Chillón y todos los cerros, hasta la cima, está cubierto de viviendas. San Juan de Lurigancho, igual, ¿no? Si uno va por el Rímac, sucede lo mismo. Si va hacia Ancón, es decir, se ha poblado Lima tanto, que sus 11, 12 millones van a seguir creciendo. Y se dice que esta ciudad, para los años 40 más o menos, tendrá un espacio entre Cañete, ¿no?
Huacho, ¿no? ¿Eso tú crees que sea posible? ¿Será cierto? Mira, cuando se rompe la muralla, se derriba la muralla de Lima, en el gobierno de Balta, ¿no? Se contrata a Henry Mays, ¿no? A Pizarro Yanqui, ¿no? Y el Estado, como siempre, ¿no? Después de la guerra con Chile, ¿no es cierto? Eso fue antes de la guerra con Chile, ¿no es cierto? Antes de la guerra con Chile, antes de la guerra con Chile. La plata del guano, y del ¿no es cierto? Se llevaron había los civilistas. De alguna manera, ¿no?, modernizado el aparato estatal, etcétera, ¿no? Castilla va a ser el primer libro de historia y el primer libro sobre la geografía de Lima, los hermanos Paz Soldán. Y Paz Soldán, para 1867, hay una exposición universal en París y publica un atlas, el Atlas de Geografía del Perú. Y hace poco los franceses, con un amigo peruano, un geógrafo peruano, han reeditado eso, ¿no? Y sería bueno que en los colegios, en las universidades, se difunda el dibujo que hace Paz Soldán en la carátula y toda una lámina sobre la ubicación de Lima en la cordillera andina, en los Andes. ¿De acuerdo? Entonces aparece ahí, es una linfografía, ¿no?, muy a escala. Entonces está representada el Cerro San Cristóbal con su cruz ahí, en Lima. Y vemos, pues, ¿no?, que realmente Lima es parte de esta estructura vertical, ¿no?, que un alemán, Hanke, dijo, es un mundo superpuesto. Y ese mundo superpuesto, en uno de esos cerritos al costadito está Lima. Y por eso es que cuando viene la lluvia, los huaicos, ¿no?, uno ve eso y se explica, ¿no?, la imposibilidad de cualquier gestión de drenar esas aguas que vienen por la fuerza, ¿no?, de 5.000 metros Ticlio a 120 kilómetros, 130 kilómetros, baja desde los 5.000 hasta 0 metros sobre el nivel del mar, con la fuerza, ¿no es cierto? Entonces uno ve, ¿no?, la carretera central inundada, ¿no?, Chaclacayo, ¿no?, totalmente inundado, y el periodista dice, miren cómo la carretera central está totalmente inundada. Los ingenieros no habían hecho drenaje horizontal, que es el drenaje más fácil de hacer, ¿no es cierto? Porque el drenaje vertical, donde nuestros antepasados eran los genios tecnológicos, en Machu Picchu, que está la ciudad más, en la zona más lluviosa del país, y nunca hemos visto un hueco, ¿no es cierto? Nunca la hemos visto inundada. Y el drenaje vertical funciona perfectamente y se ve como al final el desagüe va hacia arriba, ¿no es cierto? Y ese drenaje vertical es inimaginable que lo enseñen en alguna universidad acá, ¿no es cierto? Solamente hay el drenaje horizontal. Entonces, esa geografía, ¿no es cierto?, que Santiago Antunes Mayor lo dijo, ¿no? Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo se dedicó a descansar, ¿no? Eso lo dice la Biblia, ¿no? Santiago Antunes Mayor dice, no, en el sexto día que tenía que descansar se dedicó a destruir el Perú, a romperlo, a fragmentarlo. Entonces, esa verticalidad no ha sido recuperada por la academia ni por la gestión pública, ¿no? La iglesia más o menos, ¿no?, ni siquiera, porque ahora la iglesia evangélica a partir de los 3.000 metros hacia arriba ha tomado los Andes, ¿no?, porque ya los curas no suben hasta a las alturas. Entonces se han hecho evangélicos todos, ¿no?, que había que cambiar totalmente la óptica sobre Lima, porque Sedapal decía que el agua no podía colocarla hasta los 360 metros, 260 metros, ¿no? Pero ahora, ¿no?, entonces había que generar, pues, otro tipo de sistema de agua, las amunas, y estamos rodeados por 3 grandes quebradas, donde las amunas son las que alimentan, o el mamanteo, como encanta, ¿no es cierto?, alimentan los acuíferos, y sería facilísimo llevarle a los cerros agua si hubiese una relación con una comprensión de lo que son las amunas en el alcalde de Lima, ¿no es cierto? Ahí está el agua, que la ponen dentro del cerro para almacenarla ahí, y lo que hace Sedapal es, a media caña, a mitad, las galerías de infiltración, sin
pagar lo que ellos dicen los servicios ambientales, del cuidado de las aguas arriba de la laguna. No todo eso que tú también sabes perfectamente en tu libro lo has denunciado. Entonces, todo ese tema, no ha habido un manejo territorial de la ciudad. La parte agrícola de los valles de Lima era también el ámbito de su jurisdicción, de su gestión. ¿No? Y con varios, un abogado, ¿no? Ahorita el nombre no recuerdo, pero se va a hacer, a partir de esa conciencia, se va a generar el primer código de defensa de los recursos naturales. ¿No? En los años 80 y tantos, nosotros se va a publicar el primer código de recursos naturales. Eso. Pero parecería, Roberto, que no se cumple lo que se dice en los códigos, etcétera, porque los planes de desarrollo, ¿no es cierto? Son libros, son documentos que no tienen ninguna aplicación directa. ¿Para qué se hacen? Porque, mira, por ejemplo, hemos visto, o estamos viendo en el Valle del Chillón, ¿ya? En el Valle del Chillón, en la parte media y baja, había más o menos unos 9 grandes puquios, ¿ya? Ahora solamente hay 2. Es decir, las inmobiliarias son las que buscan la capa freática y se van de más de 400 metros, succionan el agua y bueno, es para que sigan sembrando cemento en todo el valle. Y sucede lo mismo con Lurín y otro valle, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? La Pampilla, que está después en manos de Repsol, ¿de dónde tomaba todo el agua? De un pozo en el Valle de Chillón, cerca a Santa Rosa de Quibes, y se negaba a pagar. Desapareció el canon del agua, ¿no es cierto? Desapareció el canon del agua y todo eso no era pura expoliación, ¿no es cierto? Extractivismo duro y duro, ¿no? Por eso es que nosotros vamos un poquito quizás apresurados en nuestro pensamiento. Decimos que las ciencias sociales, ya para aterrizar en nuestro campo, y es un poco de autocrítica lo que yo he venido practicando, ¿no? Se ha convertido también en una actividad extractiva. ¿No? El antropólogo va y pregunta y extrae toda la información, publican sus libros, hacen sus planes de desarrollo. Son famosos porque se publican los libros y se hacen los planes de desarrollo muy bien pagados. Y sin embargo, esa población está en las mismas. El último jalado de orejas que me ha hecho un campesino fue en Ayacucho. Fui a entrevistarlo y me dijo, profesor, ¿se trata de otra visita verbal? ¿Ya? Ese término, ¿no? Visita verbal, ¿ya? Esto íbamos simplemente a conversar, pero de esa conversación ellos no iban a sacar nada. Yo estaba cumpliendo mi trabajo, yo iba a ganar, ¿ya? Pero él perdía su tiempo, tenía que cerrar su tienda, tenía que dejar a sus animales para la entrevista. Entonces, así con mucha sorna me dijo, ¿no? Una visita verbal, ¿no? Vamos a perder tiempo. O una mejor, un andahuayluna en el plan de Apurímac que has mencionado. Le llaman taller a los trabajos de conjunto cuando se hacen los planes, ¿no? Entonces yo les digo a los dirigentes que estaban reunidos de Apurímac, de Talhuahuacho, de Cotabamos, todos ellos, digo, ¿por qué le han puesto taller? Si dicen talleres que vamos a hacer una mesa, van a arreglar un carro, ¿no? Sí, pues profesor, ¿por qué no le llamamos más bien Tingüi? Porque este es un encuentro, ¿no? Otro levantó la mano y dijo, Minga, es un trabajo colectivo, ¿por qué es el taller, no? Que sea Minga, que sea Tingüi. Un viejo andahuaylino se levantó y dijo, no, Rimac Raimi, la fiesta de la palabra. Entonces pues todo el mundo enamorado, ¿no? Los ingenieros, las ONGs, ¿no? Pucha, que ya pues el andinismo vivo, ¿no? Así, Rimac Raimi, la fiesta de la palabra, ya tenemos la nueva chapa para los talleres, ¿no? Pero el viejo sacó su socio, pues, inmediatamente dijo, ¿saben por qué? Porque va a ser pura palabra. Esto va a ser pura palabra, va a quedar igual. Y ya con las bambas hemos visto, pues, ¿no? Que esos planes se hicieron y las bambas se apoderó de todo eso y ahora los campesinos viven en edificios, ¿no? Y bajan a dormir al suelo a veces porque no se acostumbran a vivir en los edificios que han hecho a la moderna. Entonces, esa enajenación, esa alienación de la ciudad frente al territorio, ¿no? Por eso, digamos, el aporte que queremos hacer, ¿no? Con los jóvenes ahora que estamos de alguna manera en la universidad, es que no se puede desligar ciudad de territorio, ¿no es cierto? Y algo más, ¿no?
que el espacio, la teoría de Lefebvre, es un espacio social, es algo construido, no es naturaleza. ¿No es cierto? Ese es otro tema bien picante, ¿no es cierto? Es construido, y lo que está haciendo hoy día, por ejemplo, el Instituto Metropolitano de Planificación de Lima, de la Municipalidad de Lima, tú entras a la página web de la Municipalidad, Instituto Metropolitano de Planificación, y han orgullosamente puesto en su página, su portal, un sistema de información. ¿Y cuál es la información que te da el IMP sobre el estado del suelo? Porque en Lima, Perú no tenía una ley de suelos. Entonces apareció la ley de suelos, entonces tenemos 3 tipos de suelos: suelo urbano, suelo urbanizable y suelo no urbanizable. Entonces los 3, y se supone que el no urbanizable es intangible, se debe respetar. Pero cuando tú entras a la página web, al portal del Instituto Metropolitano de Planificación ahora, tú ves, de lo que se trata es de mostrar a las inmobiliarias el suelo restante que hay en Lima, las islas rústicas o el centro histórico y las islas rústicas, lo que falta a los distritos por urbanizar. Eso es lo que informa, cuánta tierra hay, etc., ¿no? Un rector de San Marcos, cuando llega el virrey Jáuregui, hace el elogio de bienvenida al virrey, y en ese discurso dice: le hablo a nombre de esta gente, refiriéndose a los indios, ¿ya? Le hablo a nombre de esta gente que no puede elevar su pensamiento 2 centímetros del suelo. Y le pido, señor virrey, que atienda uno de los pedidos de estos indios, que los curas no le tomen más de 3 mujeres, porque los curas piden 4, 5, 6, 7 mujeres. Y los caciques han venido a plantearme que yo le diga a usted que llegue a su majestad y ordene que solamente los curas se contenten con 3 mujeres, ¿ya? Pero esta presentación que hace este rector de San Marcos, que está publicado en una edición de San Marcos, que valdría la pena reeditarla porque es bien, bien interesante. Él dice, ¿no? Esta gente que no puede elevar su pensamiento 2 centímetros del suelo. Yo lo vi como un insulto, pero estaba pensando así varias noches seguidas, ¿qué significa eso? Y creo que es una indicación de que hay un nuevo episteme que no está incorporado en la ciencia del mundo. Es cierto, el andino, el campesino andino, el que construyó los Andes, ¿no es cierto?, una construcción social, los diversos pisos ecológicos, ¿no es cierto?, ya Murra repitió lo que muchos otros habían dicho desde Guamán Poma, ¿no?, esa verticalidad andina de diferentes pisos altitudinales. Dice, eso está creado, ¿no es cierto?, es un híbrido entre naturaleza y adaptación de los que vinieron a poblar los Andes y han construido una agricultura. Ese episteme donde el andino, Gamaliel Churat, ¿no?, el Aymara, él dice, la razón occidental ha acostumbrado a los occidentales a alimentarse no solamente de vegetales y de animales, como todo el mundo, sino también se alimentan de abstracciones, comen abstracciones. Cuando dice, ¿no?, este rector, ¿no?, el andino no despega su mirada de 2 centímetros del cielo, es totalmente cierto, porque si despegas tu mirada, te caes o no puedes subir, ¿no es cierto? Y la verticalidad te pide eso, pero al tener fijo la mirada, ¿no?, así como el árabe que tiene todo el espacio abierto en su camello y ahí nacieron todas las religiones, el andino ha conocido, no tenía necesidad de escribir porque toda la naturaleza es un libro abierto y él lee la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, si aparece el sapito, va a llover, ¿no? Entonces el puneño ve el cerro de Huaxipata, ¿no?, el Ticlaca diciendo, ¿no?, el sapito en la vertiente, ¿no?, ya le está anunciando que va a haber lluvia. Y cualquier otro bicho, cualquier cambio en la orientación del sol, las orlas alrededor del sol, la luna, todo eso, no pegar la mirada de la naturaleza, ¿no es cierto? Ese es un nuevo episteme
que la ciencia occidental lo dejó, ¿no? Porque el romanticismo alemán andaba por ahí. Es la cosmovisión andina, lo que llaman ahora. Exacto, es otra cosmovisión, otro episteme, ¿no? Entonces estamos frente a un reto tremendo, ¿no? Y ese problema de la nanociencia y la nanotecnología. Eso está muy de moda ahora. Sí. En la Ricardo Palma vino un evento sobre la ciudad inteligente. Entonces todo el mundo está Smart City, ¿no es cierto? Entonces es la penetración de la tecnología de punta para la gestión de la ciudad. Y seguramente la tecnología ya, ¿no? Los jóvenes lo han adaptado inmediatamente, ¿no es cierto? Las redes, todo eso es la adaptación y seguramente la tecnología nos puede ayudar. Pero estamos tratando de plantear a la ciudad inteligente la idea de ciudad solidaria, ¿de acuerdo? Porque los mecanismos de solidaridad, de reciprocidad, ¿no? Han estado construyendo los Andes durante miles de años y han sobrevivido a pesar de todo, ¿no? Entonces creo que desde los Andes nosotros podemos lanzar eso, ¿no? De ciudad solidaria y no de ciudad inteligente, porque en última instancia la inteligencia está siendo trabajada por los biólogos políticos norteamericanos como un criterio de distinción biológica del ser humano, que la capacidad intelectual, el coeficiente de inteligencia, nos hace desiguales. Y hay un libro que se llama La Bella Campaña, refiriéndose a la campana de Gauss, de estadística. Dice, la mayor parte somos mediocres, pero las gentes que tienen capacidad intelectual de entender la lógica y la matemática, esos son los que van a gobernar el futuro. Lo que Faustino Sánchez de Garralón también decía, que deben gobernarnos los inteligentes. Pero los inteligentes está siendo trabajado como una característica biológica que diferenciaría a la especie humana. Por eso esa categoría de ciudad inteligente es para mí de mucha sospecha, ¿no? Y más bien tenemos que encontrar el valor que ha hecho de Lima una ciudad extensa, ¿no es cierto?, donde sin ayuda del Estado ha construido un hábitat con todas las deficiencias del mundo, ¿no es cierto?, sin agua, pero en el andino no es solamente su única casa, la tiene en su comunidad, la tiene en su distrito, la tiene en la capital de la provincia, ¿no? Eso le estamos llamando la multiinserción del andino en diferentes pisos ecológicos. Entonces también tiene en Lima, pero no es su única. Por eso es que cuando hubo la pandemia, hubo 150.000 personas que empezaron a irse y a retirarse, ¿no es cierto? Entonces el tema de la ciudad... ¿Ustedes hubieron pueblos donde no llegó la pandemia? Cerraron, ¿no es cierto? No cerraron. Una propia por ejemplo, gestión. En Canta, varias comunidades. Sí, y plantaron, no dejaron entrar de gente fuera. Solamente entraban los muertos, pero iban de frente al cementerio, pero nadie se enfermó de. Así, una propia. En Villa El Salvador, los dirigentes del grupo 23 dijeron: nadie va al hospital, porque el hospital se va a morir. ¿No es cierto? Eso siempre el campesinado nuestro ha dicho eso, ¿no? Al hospital se va a morir, ahí te matan. Roberto, existe, digamos, o actualmente es el burgomaestre de Lima, ¿no? Quien había dicho que era el alcalde de Los Cerros. ¿Quién? López Aliaga. Él, alcalde de Los Cerros. Sí, sí. Bueno, ¿y qué haría él, digamos, para solucionar los problemas que tiene la gente que vive en Los Cerros? Ya fracasó, ¿no es cierto? Porque había ofrecido llevar el agua, ¿no es cierto? Dijo, eso yo lo resuelvo, ¿no? Y ahora parece que ha dado un dispositivo que no estoy muy al detalle, pero de alguna manera favorecer a los comedores municipales y las iniciativas de los comedores populares, ¿no? Los clubes de madres, ¿no? Han visto que no es lo que ellos necesitan, ¿no? Y por lo tanto estamos en lo mismo, ¿no? Ofrecer para las elecciones como un mecanismo simplemente de locura, ¿no? Einstein decía, ¿no? Loco es aquel que siempre hace lo mismo y espera resultados diferentes, ¿no? Entonces votar por alguien que le ofrece el oro y el moro, ¿no es cierto? Y esperar que ese señor que te elige va a resolverte es estar loco, ¿no es verdad? Si siempre se hace lo mismo y uno espera resultados diferentes, ahí te decía, ese está loco, ¿no? Claro. O Magnif, ¿no?
ecólogo, economista, que vino en San Marcos cuando era jovencito, asistente de Castells, y ahora es un tótem, ya falleció hace poco, ¿no? Pero él ha escrito toda una economía política alternativa, ¿no? Una economía ecológica, y él decía que cuando era de niño le preguntó a su papá, ¿qué nos distingue a nosotros los humanos de los animales? Y es una pregunta, dice, que desde niño quería resolverla. Entonces decía, de repente nosotros que nos reímos, ¿no? Y su padre dijo, no, la hiena también se ríe. Entonces, o el humor, ¿no? Hay una investigación japonesa, su papá era un científico, le dijo, no, los japoneses han descubierto que hay pajaritos que se burlan, le hacen trampas a otros pajaritos y se jaranean cuando le hacen esa trampa al otro pajarito, no es así. Y dijo que ahora al final de su vida conversó con un científico cuántico, así de gran, que encabezó las luchas por la desnuclearización atómica, y le dijo, la estupidez humana, eso nos caracteriza. ¿Qué cosa es la estupidez humana? Hacer algo que tú sabes que no va a dar resultado y lo haces permanente, sabiendo que no va a tener resultado, ¿no? Eso es la estupidez humana, ¿no? En el año 1970 se forma el Club de Roma y se le encarga al MIT, ¿no? El instituto más prestigiado de los científicos, que haga una evaluación de la carga humana en el ecosistema. Y en 1970 se publica el libro del MIT, del Club de Roma, donde se postula crecimiento cero. 1970 dice, ya la Tierra no soporta mayor crecimiento, así como lo entendemos, ¿no? El PBI famoso, ¿no? Crecimiento cero. Si no hacemos algo para no crecer, ya la Tierra no va a poder soportar la carga que tiene. 1970. Y ahora seguimos todavía loco en eso, por el cambio climático, ¿no? La crisis, la estupidez humana, ¿no es cierto? Se dice. Y un economista del Club de Roma, Mills, dijo lo siguiente: el crecimiento económico, el PBI, es, dijo, citando un dicho japonés, es ver la realidad cuando alguien tiene como un instrumento para relacionarse con esa realidad un martillo. Todo lo ve en forma de clavo. Entonces, a martillazo, ¿no? Lo único que queremos para resolver los problemas es crecer económicamente, ¿no? Mayor productividad, mayor rentabilidad, ¿no? Crecimiento. Pero ya el 70 dijeron que la Tierra no soporta crecimiento cero. Nunca citan el Club de Roma. Aparece siempre la cumbre de la Tierra en el año 92, ¿no? Como el surgimiento de la conciencia ecológica, ¿no es cierto? Y el desarrollo sostenible. Buena pregunta, porque un científico dedicado a la historia en las ciudades, sociólogo, pero también con conocimientos de física, ¿ya? Y de lo que empezaba la ecología, Mumford dijo lo siguiente: la ciudad no puede ser sostenible, con esas palabras. Ahora hay un ecólogo, Martínez Alier, que escribió Los Guachilleros en el Perú. En una conferencia, Martínez Alier dice: los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas son las jaculatorias del desarrollo sostenible, ¿no? Cuando uno va a la iglesia, ¿no? El cura dice tal, y uno dice ora pro nobis, ¿no? Pero no sabe, ¿no? Ora pro nobis, ¿no? Entonces, todo el mundo dice desarrollo sostenible, ¿no? Ciudad sostenible, universidad sostenible, todo tiene que ser sostenible. Y Mumford, ¿por qué decía que no podía ser sostenible la ciudad? Porque la ciudad trae de la naturaleza, y dentro de la ciudad salen dos productos de acuerdo a la ley de la entropía de la termodinámica, la segunda ley de la termodinámica. La materia no se destruye, ¿no es cierto?, se transforma. Y en la ciudad se hace todo eso, la transformación, ¿no? Las industrias, la industrialización principalmente. Y lo que te genera es calor y basura. De acuerdo, la materia no se destruye, pero en la ciudad se transforma en calor y basura. Y por eso Mumford decía, la ciudad no puede ser sostenible, porque produce calor y basura. Berlín es la única ciudad, hasta hace dato de 10 años, que tenía un termómetro para ver la generación de calor, la transformación, ¿no?, de la energía en calor, para medir si Berlín realmente estaba contribuyendo al calentamiento de la Tierra, ¿no es cierto? Entonces,
Por eso es que es una jaculatoria, ¿no? Sostenible, pero no hay bases científicas para demostrar de que la ciudad tal como está, ¿no? Generando basura, y peor cuando no la recogemos, ¿no? Los chinos te producen todo lo que produce un Burdiga de Sole porque los chinos no tienen rellenos sanitarios, todo lo reciclan, ¿de acuerdo? Entonces esas joyitas que valen un sol, ¿no? Es de la lata, ¿no? Toda la basura, ¿no? Todo es reciclado, ¿no? Pero aquí en nuestra querida 3 veces, ahora yo digo que somos 4 veces Coronada, ¿no? Los 3 Reyes Magos y el coronavirus. Entonces somos 4 veces Coronada, ¿no? Con el coronavirus, 200.000 muertos. Y el dato de una chica que está haciendo su tesis es que vamos a llegar a los 400.000 muertos, porque recién el Ministerio de Salud está haciendo los estudios de todas las personas que fallecieron fuera del hospital. Y al preguntar cómo murieron, ya no venían al hospital porque sabían que morían en su casa, pero de COVID. Y está haciendo su tesis una sanmarquina, la hija de Estela Caro. Ella está trabajando su tesis y la cifra que va a sacar va a ser mucho más de los 200.000 muertos. Hay 6.500 cementerios clandestinos en el Perú. Ese es nuestro panorama oficial. Roberto, qué interesante todo esto. Una pregunta final. Es con relación a la mancomunidad, tanto del norte, del centro, del sur, este, etc. ¿Realmente es un instrumento que podría permitir impulso al desarrollo de esta gran ciudad? A ver, mira, la solución de Lima está en la ley de municipalidades. Me permite contar algo que espero que todo el mundo se entere, ¿ya? Porque lo he dicho en certámenes. El principal del Colegio de Arquitectos me invitó a hacer una evaluación de los planes de Lima y dije lo que voy a decir ahora, ¿ya? Que es muy importante, no porque lo diga yo, sino porque fue resultado de un proceso de 3 años de consulta a diversas organizaciones en las 6 Limas que nosotros, en el Instituto Metropolitano de Planificación, el año 98, con el alcalde Andrade, nos llamó para hacer el plan de desarrollo metropolitano, el primer plan de desarrollo metropolitano. El Colegio de Arquitectos de Lima y una organización Truterra hicieron un balance de los planes y ahí participamos para hacer ese balance del plan del año 98 que no se terminó, pero duró 2 años y 3 años en diversas consultas. Organizamos talleres, ¿no? Con esa palabrita por todo lado, organizamos 6 Limas y de eso resultó una recomendación, que Lima tenía que descentralizarse, en 6 áreas interdistritales de planificación, le llamaban AIP, áreas interdistritales de planificación, eran 6, ¿ya? Habían propuestas hasta 8, pero Lima eran más o menos 4, ¿no? Lima Norte, Lima Este y Lima Sur, ¿no es cierto? Y Lima Centro, ¿no? Ya desde los planes del año 60, los arquitectos hablaban de esas limas, ¿no? El arquitecto Romero, el arquitecto Fernando Correa, ¿no? De las limas, de Lima, y querían hacer las provincias inclusive, que se formen las provincias. Como conclusión de eso, los talleres dieron por resultado de que Lima debería ser una ciudad autónoma del Ejecutivo, para realmente tener el poder en Lima, porque ahora lo tiene el Estado Nacional, el Ejecutivo, ¿no? En esos 3 ministerios, Economía, Transporte y Vivienda. Y Lima, el alcalde de Lima tiene un presupuesto pero no tiene poder. El macrourbanismo lo deciden los de Lima, basada en una teoría que es el costo del último kilómetro. Hacer vías para llegar al puerto y al aeropuerto para ser competitivos en el mundo. Entonces ahora de Lurín tú ves puros almacenes con refrigeración para la fruta, porque para llegar al puerto, con el tráfico que hay, ¿no es cierto? Si yo para llegar a la reunión me demoro 1 hora en el Sanjón, ¿no? Imagínate un camión de 30 toneladas, ¿no? Entonces, todo eso se resolvería si es que Lima, como Buenos Aires, como Caracas, como México, son ciudades autónomas. Tienen su propio presupuesto, manejan su riqueza que generan, ¿no? Y en ese momento se estaba formando, era el año 2000, se estaba formando el primer plan de descentralización. El señor Alejos, congresista Alejos, el presidente de la Comisión de Descentralización,
Y la Municipalidad de Lima propuso un proyecto de ley al Congreso para la nueva ley de municipalidades, que va a ser aprobada el año 2002. Y nosotros, los que habíamos hecho los talleres, alcanzamos nuestras propuestas en el IMP, pero no fueron adoptadas por la municipalidad. Ellos hicieron su propia propuesta y yo me permití hacer un resumen de esos acuerdos y le digo, mire, este es un acuerdo de los diversos talleres de Lima. Y me dijo, pero la municipalidad tiene su propio proyecto y esto no está en el proyecto de la municipalidad. Pero usted puede presentarlo como iniciativa popular. ¿De acuerdo? Entonces lo presentamos. ¿Qué presentamos? El primer artículo que está en la ley actual, ya si tú lees la ley de municipalidades, el inciso A de las competencias del Consejo Metropolitano dice aprobar el estatuto del gobierno metropolitano. O sea, en ese artículo, en ese inciso, creamos de un solo porrazo el gobierno metropolitano y su constitución, el Estatuto de Lima. ¿De acuerdo? Y decíamos que debería de generar una relación con el Callao y con lo que se llamaba ya, empezaba a llamarse Lima Provincia, la región Lima. Entonces pusimos un artículo que dice la Municipalidad Metropolitana de Lima aprobará el Comité de Coordinación Interregional. Entonces ese artículo está en la Ley de Gobiernos Regionales en el subtítulo sobre el régimen especial de Lima Metropolitana. Y dice en otro artículo, en la misma Ley de Gobiernos Regionales, dice la Municipalidad Metropolitana de Lima creará las áreas interdistritales que crea conveniente. ¿De acuerdo? O sea, está creado el estatuto del gobierno metropolitano, o sea, la autonomía de la ciudad respecto del Estado. Está en la ley de municipalidades actual. Y en la ley de gobiernos regionales está el artículo de la creación de las áreas interdistritales y el comité interregional para coordinar con el Callao y con Lima Provincia. Porque subsumir Callao a Lima no van a aceptar el Callao ni Lima región, entonces tiene que haber un comité interregional. Así es, Roberto. Bueno, en verdad, hablar con Roberto Arroyo Hurtado es abrir un libro, ¿no? Y no, sería el colmo, ¿no? Después de tanto tiempo, ya estamos en los 80, que no tener algo que contar. Y el tiempo nos quedaría pues muy corto, ¿no? Seguramente, pero Roberto, ha sido un gusto dialogar, ha sido un gusto dialogar. Y esperamos que algo de esto tenga cierto sentido. Te agradezco mucho. No, al contrario. Por haber participado en este programa. Yo quizás he abusado de la Peruanos. apertura, pero lo he hecho con mucho cariño. Muy bien, a todos ustedes mi agradecimiento y será hasta otra oportunidad. Muy buenas tardes.